el intendente Javier Martínez nos quería saludar, por eso demoramos un poco el inicio de todo eso para que no quedara justo en el medio de la charla. Javier, bueno, no, muy sencillo, darle los buenos días, agradecer a la gente nuestra del municipio que trabaja en esto, a los privados que se han acercado. Sé que hay muchas empresas interesadas en colaborar. Yo soy un convencido que las cosas públicas privadas son las cosas que van funcionando en este país y las que van a funcionar en forma unida, pensando en que tenemos que trabajar en estos sectores, que un poco ver la vocación, cómo lo hacemos, un poco jugando, un poco poniéndole cabeza a ver el destino de cada uno. Quiero agradecer a un pergaminense acá, Jovet, que también nos está acompañando. Es un pergaminense que hemos exportado a varios lugares del país, creo que del mundo, dando sus charlas vocacionales y ayudando, porque en definitiva es una ayuda de alguien que va transitando parte de su vida a quienes están quizás arrancando en el mercado laboral y transmitiendo experiencias. Así que bueno, lo que digo siempre, a los que les toca ver y estar un tiempo acá y analizar, aprovechen el tiempo. Aprovechen para aprender, para sacarse dudas, para consultar. No siempre se dan estos ambientes donde uno puede tener gente que viene transitando parte de su vida y poder consultarle cosas y ver qué le ha pasado con sus decisiones. No es fácil a cierta edad tomar decisiones que van a ser trascendentes para la vida. Muchos hemos transitado esa parte de decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Y si estudio y no estudio? ¿Y cuál es mi vocación? Y no, pero bueno, se despejan las dudas charlando, consultando, asesorándose, y nosotros brindamos eso. Al que necesite, al que esta charla no le es suficiente, necesita otra charla, acá están las chicas, pídanos de charlar, nosotros estamos para ayudar, como también están las empresas que nos están acompañando, que lo hacen con esa vocación de ayudarnos. O sea que recibamos bien que es una ayuda. Así que bueno, yo no le voy a sacar mucho más tiempo, pero les agradezco a la Cámara de Comercio, que está acá también acompañándonos, a los chicos de distintas áreas del municipio, bueno, y al profesor que nos está acompañando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sangre de mago y sangre de ambas cosas, porque el hermano es un mago muy famoso también, que Pergamino ha exportado al mundo. Así que te agradezco y bueno, que tengas una buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, básicamente Javier hizo la presentación que tenía, porque se la había compartido. Como adelantó Horacio Pergaminense, así que para nosotros es un placer, un honor. Es la primera vez que va a dar una charla en Pergamino, por eso estamos tan contentos, y un orgullo, como dijo Javier, porque sabemos que estás con tus conocimientos, dando conferencias y demás, fundamentalmente en lo que tiene que ver con gestión del talento, con recursos humanos, con el impacto de los recursos humanos en el desarrollo local e internacional, que es el gran tema del momento. Congreso al que uno asiste en este momento se está hablando de esto, ¿no? Básicamente porque la tecnología, la famosa revolución digital en la cual nos encontramos hoy inmersos y que con la inteligencia artificial estamos pegando otro salto que no sabemos dónde vamos a ir a parar, pero que lo importante es empezar a surfear la ola. Hay que integrarse a toda esta revolución digital y creo que mucho de eso es lo que está trabajando Horacio y es lo que queremos escuchar. Así que darte la bienvenida, gracias y es un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Vamos a poner el micrófono. Colaborar. Bueno, antes de arrancar les quiero mostrar un pequeño video que va a ser como lindo disparador para comenzar a charlar. Y un poco el foco de la charla de hoy va a estar mucho a muchos chiquilines y chiquilinas que veo acá, que me recuerdan a mí cuando yo tenía también 15, 16, 17, 18 años, y que creo que va a servir como para poder imaginar todas las cosas que uno puede hacer rompiendo ciertas taras que nos ponemos a veces inconscientemente nosotros mismos. 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. A un grandísimo amigo
grandísimo emprendedor, grandísimo empresario y persona que tiene una historia impresionante. Nació en Pergamino, a los 18 años vino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a estudiar con todo lo que eso implica, ¿no? Solo. Y para hacerlo, empezó a trabajar en una conocida cadena de comida rápida. Y de a poco fue empezando a crecer en esa mismísima compañía. Se convirtió en el gerente de recursos humanos latinoamericanos para esta compañía multinacional. Y eso ya de por sí decís, bueno, está bien, ok, linda historia, pero es la mitad de lo que les quiero contar, ¿verdad? Pero esto no es todo, sino que no contento con toda esta movida, tomó en conjunto a la vez 3 decisiones contraintuitivas, inesperadas, que vos decís, esto te cambia la vida por completo y nadie las tomaría, pero él las tomó. Por un lado, renunciar a su puesto como gerente general de una compañía multinacional y dedicarse a emprender. La segunda decisión fue volver a Argentina, contraintuitivo, y lo solemos hablar acá, pero volverse del exterior a vivir acá. Y la tercera fue irse a vivir a Pinamar, y desde donde dirige una empresita, digamos, ¿no?, que hace videojuegos que, con gamification, inteligencia artificial, hacen perfiles conductuales para recursos humanos. Que ahora vamos a ver de qué se trata esto, pues muy innovador, que se llama Nawayam. Horacio es cofundador y CEO de Nawayam. Si vos googleás Horacio Llobet en Google, ponés la parte de noticias y lo primero que te aparece es una nota del reconocido diario de la Nación, así grande, que dice: Horacio Llobet vive en Pinamar y su empresa de videojuegos factura $500,000 al año, ayudando a las compañías a modernizar los recursos humanos. Así que, señoras y señores, con ustedes, Horacio Llobet. Esta historia nace de una entrevista que me hizo Mateo Salvato en Radio Mitre. Vamos a sacar esto acá. Y describe un poco mi historia. Yo nací acá en Pergamino, está mi mamá acá, sentadita. La primera vez que me escuchan en la charla presencialmente, más allá de que estuvo el lanzamiento de mi libro, así que hay una doble emoción que esté mi mamá escuchando un poco esta historia, por parte de toda esta historia que me tocó vivir. Venimos de una familia humilde, laburante. Mi papá falleció cuando yo era muy chiquito, tenía apenas 2 años, mi hermano tenía 4 años. Mi mamá ahí empieza a laburar en una panadería, trabajó muchos años para darnos una educación pública, fuimos a la escuela pública, después fuimos al secundario público. Pero bueno, sé que yo era un poco más inquieto y yo le dije: mamá, yo a los 18 años yo me quería ir a estudiar. En mi familia nadie había sido profesional, entonces yo quería romper un poco esas barreras, ser el primer profesional de la familia, de estudiar en la universidad y terminar una carrera. Hay una frase de un economista muy reconocido que falleció, que se llamaba Tomás Goulart. Él decía que estudiar rompe las cadenas de la esclavitud. Cuando uno estudia te permite traspasar muchas más barreras, y hoy escuchamos mucho en redes sociales con los famosos los Ponzi Bro, ¿no?, estos que te dicen que vendes cursos y que te haces millonario. Si algo les voy a recomendar toda la vida, estudien, no importa qué, pero estudien, siempre estudien algo. Estudiar es algo que queda para uno y te ayuda mucho a crecer. A los 18 años, bueno, no teníamos un mango, y la verdad que estábamos bien económicamente, y desde los 15 años empecé trabajando en el INTA. Yo estudié en la escuela agrotécnica, estaba medio perdido. Estudié en la escuela agrotécnica y después me fui a estudiar medicina. Así que imagínense el match que tenía en mi vida. Trabajaba en el INTA los veranos, juntando choclos en los campos de maíz. Me ganaba unos mangos y esa plata la iba guardando para cuando cumpliera 18 años y me tenía que ir a Buenos Aires. Mis viejos me dijeron: ahora te queremos apoyar, te queremos bancar, tomá. Y entre todos me acuerdo que hicimos un bolsito, mitad ropa y mitad alimentos, como si fuera de camping. Ya, me iba a ir a Buenos Aires y me dijeron: no tenemos un mango para darte. Le digo: no me importa, yo me igual a Buenos Aires y voy a empezar a trabajar desde el primer día que piso la ciudad. Me acuerdo que mi tía me consiguió un departamento prestado, me dijo: te lo puedo prestar de un amigo una semana, tenés una semana para ver cómo te arreglás. Y era todo con tiempo muy reducido. Bueno, finalmente conseguí una pensión estudiantil atrás del Teatro General San Martín en Buenos Aires, y era una pensión que uno cuando dice: che, una pensión, Buenos Aires, ¿dónde puedes caer? Y la verdad es que caí en una pensión que era maravillosa, para todo para pibes del interior, y me tocó estar con muchos actores, que son actores reconocidos en la televisión, que venían de Rosario también ellos a buscar su vida y conseguir su éxito en Buenos Aires. Trabajaba y la plata me alcanzaba para vivir 25 días de los 30. Había 5 o 6 días que no teníamos ni siquiera qué comer. A mí la plata me alcanzaba para pagar la pensión, la comida
nunca una salida, nunca una birra, nunca nada, ni una salida, ni un cine, no teníamos para nada. Y tampoco tenía plata ni para los libros, ni para sacar fotocopias. Entonces ahí es donde uno, cuando a veces uno piensa que con recursos hace más cosas, cuando uno tiene pocos recursos, es donde aparece más la capacidad del ingenio. Uno empieza a ser mucho más creativo, porque no tenés elementos o herramientas para poder ser creativo. Entonces empiezo a investigar, y en ese momento no teníamos celular, que hoy es más fácil para ustedes, agarran el celular, ponen Google y encuentran un montón de cosas. Descubro que cerca del Congreso de la Nación existe la Biblioteca del Congreso de la Nación, que era hasta en ese momento la única biblioteca en Argentina que estaba abierta los 365 días del año y las 24 horas. Entonces me iba a las 6 de la mañana, agarraba un libro, estudiaba, terminaba de estudiar, iba en el colectivo y decía que no me hable nadie, que no me hable nadie, porque en realidad me olvidaba todo, llegaba y prendía los exámenes. Así fue durante todo el primer año, porque no teníamos ni plata ni para comprar libros ni para fotocopia. Y los últimos 5 días del mes que no teníamos guita para nada, bueno, ¿qué tenés vos? Che, y me quedó una latita atún, a vos, una de arroz, y a vos, y hacíamos tipo una gita popular, zafábamos 1 o 2 días más, y por el resto de los días le tirábamos al más lindo y hermoso mate lavado. ¿No? Le damos mate lavado y la piloteábamos un poco así. Y yo nunca me olvido de esos inicios, ¿no? De dónde arranqué, cómo fue la oportunidad. Pero sí tuve una linda, muy grande oportunidad, que fue que pude descubrir y pude encontrar para trabajar un lugar que para mí fue magnífico, fue una escuela de aprendizaje maravillosa, que fue McDonald's. Yo en ese momento, imagínense que me dijeron, che, ¿sabes que McDonald's siempre busca pibes? ¿Qué es McDonald's? Yo no había salido nunca del país. Entonces, el que no viajaba en esa época, hoy digo McDonald's, que ustedes lo conocen. En ese momento McDonald's tenía solamente 25 locales en Argentina. Yo me fui a estudiar en el año 1994, McDonald's abrió en 1986. Y no sé si vendían pancho, vendían hamburguesa, vendían pizza. Dice, no, pero es un lugar cool, te puedes acomodar los horarios para estudiar y trabajar. Bueno, y ahí conseguí el trabajo en McDonald's. Empecé cocinando hamburguesas en la cocina McDonald's para pagarme la universidad, pero también no era solo para pagarme la universidad, sino también que descubrí que si vos trabajás en McDonald's te daban una comida. Entonces yo ya tenía una comida menos. Dijo, listo, ya está, más una comida menos. Después descubro que si iba 5:30 de la mañana a estudiar a la biblioteca del Congreso, a las 6:15 pasaba una viejita con un carrito y a los que estaban ahí le daba una tacita mate cocido y un pancito. Dije, chao, iba todos los días 5:30 de la mañana, ya tengo el desayuno. Entonces iba como tachando tildes, tengo el desayuno y tengo una comida. Entonces me queda más plata para estirar los 5 días que me faltaban del mes. Estamos hablando de comer. No estamos hablando, che, no tengo guita para cargar la tarjeta para el celular, estamos hablando de comer. Y a todo esto, yo pensaba, y perdón por la palabra, ¿qué mierda hago acá? Yo extrañaba con locura Pergamino, extrañaba con locura a mi familia, ¿para qué vine acá? Yo tenía mi camita calentita, tengo cariño, tengo corazón, tengo la comida que no me falta, ¿qué hago acá? Y todo el tiempo me replanteaba qué estaba haciendo. Y a todo esto, no sé cómo, yo quería estudiar medicina. Tampoco entiendo por qué fui a la escuela de agrotécnica si quería estudiar medicina, pero bueno, fui y estudié medicina. Empecé el primer año, hice en la Universidad de la UBA, estudié el ciclo básico común, terminé y me fui a la universidad. Empiezo en la Universidad de Buenos Aires a estudiar medicina, y al año y medio, que digo, siempre digo, ¿por qué no pasó antes? Al año y medio, un profesor nos dice, bueno, vamos, nos mete un galpón gigante, era más o menos un poco más chico que usted, que tenemos acá atrás, acá al costado, y nos dice, el tipo se empezó a remangar, entramos caminando, se remangaba, y dice, bueno, esta es la materia filtro. Bueno, la materia filtro. Llegamos a ir a todos piletones largos, uno al lado del otro, de esta altura, el tipo destapa el piletón, se remanga, mete la mano, era toda un agua turbia, media sucia, saca de la mano, de los pelos, mejor dicho, un cadáver, venga, ayúdenme, lo pone arriba de una camilla, y bueno, fue suficiente para darme cuenta que era mi último día para estudiar medicina. Bajo corriendo, me acuerdo, a la universidad, pero fue instantáneo, me fui. No es que dijo, che, bueno, me fui. Directamente dije, esto no es para mí, no lo voy a poder tolerar. Bajo, y en esa época existía el teléfono público, que muchos de ustedes, los más chicos, no deben saber ni qué es el teléfono público. El teléfono público era como un corito que existía en los diferentes lugares de la ciudad,
que uno le ponía una fichita y llamabas por teléfono, dictabas un número y llamabas por teléfono. Esa era la única manera de comunicarse en ese momento. Entonces bajo y la llamo a mi mamá. Las fichas de larga distancia eran carísimas para llamar, eran muy caras. De hecho, me acuerdo que si vos encontrabas el teléfono pinchado era el rey. Había un teléfono que se pinchaba y vos podías hablar y no se acababa nunca. Entonces, ahí era el momento que podía hablar con mi vieja más tiempo, cuando encontraba el teléfono pinchado. Entonces con mi mamá podía hablar literal 25 segundos. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola hijo. La gente sonaba el teléfono. Hola, soy Horacio. Hola hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá, todo bien. ¿Qué contás? Acabo de dejar la universidad. ¿Cómo dejaste la universidad? ¿Pero qué pasó? Pi, se cortaba y por 3 meses no hablábamos más. O sea, yo tengo una nena de 12 años hoy. Es impensado que yo no hable con mi hija, no sé, un día. Eran 3 meses solo en Buenos Aires que no sabía, che, dejó la universidad, ¿qué estará drogándose? ¿Estará perdido en la vida? ¿Qué estará haciendo mi hijo en Buenos Aires? Ahí dejo la universidad y para mí fue la principal gran frustración que tuve en mi vida, porque yo estaba recontraconvencido de que quería ser médico. Entonces digo, ¿qué hago en Buenos Aires? Yo vine a estudiar. Bueno, después me empezó a gustar la ciudad de la furia. Obviamente Buenos Aires, para quien no la conoce, es una ciudad maravillosa y muy linda, es una de las ciudades más bellas que tenemos en el mundo. Y me empezó a gustar la ciudad de Buenos Aires y empezar, imagínense, en esa época estaba Soda Stereo, bandas musicales, era una época de oro que me tocó vivir, gracias a Dios. Cuando dejo medicina, bueno, ya estaba trabajando en McDonald's y ahí me doy cuenta que McDonald's tenía más que un trabajo, no era simplemente un laburo, era una escuela de formación. Entonces alguien me dice, che, ahora, mirá que si te pones las pilas acá, podés crecer, vas a ascender, vas a cobrar más plata. Yo quería ganar más plata, básicamente para empezar a pasarla mejor y para poder empezar a estudiar de una manera más cómoda. Entonces empiezo a trabajar, me empiezo a poner las pilas y me empieza a ir bien en McDonald's, ascendí encargado de un sector, después fui encargado de todo el local en un determinado turno, después me ascendieron a gerente de local, ya tenía un local a cargo, tenía 100 pibes bajo mi responsabilidad. Con 23 años, McDonald's me da la oportunidad de mandarme a hacer mi primer curso fuera del país. El primer avión que yo tomo para irme de Argentina fue porque McDonald's me mandó a hacer un curso a Chicago, me mandó. Yo hablaba inglés como hoy, quichua, yo hablo inglés quichua. Entonces, imagínense cuando llegamos allá, le decía, what's my room? Le decía yo, este es un indio, ¿dónde viene este señor? ¿Dónde se escapó este tipo? Le hablaba mal y, bueno, pero lo bueno que teníamos auricular y teníamos traducción simultánea, entonces nos defendíamos. Ahí tuve la oportunidad no solo de hacer un curso extremadamente maravilloso para mi vida, sino que aprendí otras culturas, porque estábamos con chinos, gente de Indonesia, gente de Estados Unidos, de Europa, y entendía, che, pará, esto es muy grande McDonald's, es mucho más que lo que uno estaba viendo. Bueno, para hacer el corto del cuento, terminé trabajando 21 años en McDonald's, tuve la oportunidad de hacer una carrera maravillosa, después me fui a vivir a Chile como el número 2 de la compañía para todo el país, y bueno, después termino retirándome como CEO y gerente general de la compañía, haciendo todo un recorrido. Y en ese recorrido me mandó a hacer cursos por todos lados. La verdad que McDonald's realmente es una escuela de formación. Y en uno, me acuerdo, cuando era el número 2 de McDonald's Chile, me dicen, Horacio, hay un curso, esto era 2011, hay un curso, perdón, 2013, hay un curso de liderazgo tridimensional, perdón, antes de eso, ese era el pie para este curso, McDonald's tiene la oportunidad ellos tienen como, McDonald's tiene todo recontra bien pensado, es una máquina de experiencia, pero no solo experiencia para los clientes, sino experiencia para la gente que trabaja. Tienen un premio que se llama el President Awards. El President Awards es, McDonald's premia al 1% de los mejores ejecutivos del mundo. Yo tuve la oportunidad de haber sido reconocido como el 1% de los mejores ejecutivos del mundo, y eso me daba pie después para ir a este curso que era para los mejores ejecutivos, que era en San Pablo, en Brasil. Y el curso se llamaba Liderazgo Tridimensional. El que daba el curso era el que había sido el número 1 de Nissan en el mundo. Nissan es la marca de autos. Y el tipo era medio raro el tipo. O sea, ya había arrancado, tenía anillo en todos los dedos. Yo le digo, después te quiero preguntar por qué tiene anillo en todos los dedos. Algo debe haber ahí. Bueno, y el tipo nos cuenta la historia que él, hace una empresa japonesa, pasaba 300 días arriba del avión de los 365 días del año. Hasta que un día llegó a la casa y obviamente en la cama había otro señor, el pibe le decía papá al otro, le dijo, pará, acá me mandé una cagada, algo no hice bien.
el tipo termina renunciando a Nissan y se pone en una empresa de consultoría para ejecutivos para que básicamente no se mande la que se había mandado a él. Ese para mí fue el mejor curso que yo hice en mi vida, y ahora les voy a contar por qué. Él, en un momento del curso que duraba toda una semana, nos hace una pregunta que se las quiero hacer a ustedes. Él nos dice: ¿quiénes de los que están sentados aquí y ahora tienen escrita su propósito o su misión de vida? Y yo decía: wow, qué profunda que esta pregunta. Imaginémonos que yo en ese momento sabía cuántos locales íbamos a abrir, cuánta gente íbamos a contratar de McDonald's, cuántos kilos de panes, cuántos kilos de lechuga, cuántos tomates, cuántos pibes íbamos a contratar. Y decía: estoy corriendo mi carrera, estoy corriendo la de otro. Era cuando uno está en una maratón. Bueno, cuando van a una maratón sabes que son 42K. Yo estaba en una maratón que estábamos corriendo, ¿se cuánto es ahora? No sé, vos corres. Corría, que era como un hámster que quizás estaba corriendo algo que no sabía si era mío. Cuando termina ese día, que era un miércoles, el curso estaba hasta viernes, me voy al hotel. Imagínense, las 5 de la noche teníamos que tomar caipirinha, era hermoso. Yo decía: me quedo en el hotel encerrado y me quedo escribiendo, agarraba papel, lo rompía. Hasta las 6 de la mañana logro escribir que era cuál iba a ser mi misión y mi propósito en la vida. Y voy el otro día como alumno que hizo la tarea y digo: profesor, ¿qué? Todo ojeroso, sin dormir. Escribí la misión de mi vida. El tipo me mira, se ríe y me dice: ya hiciste lo más fácil. ¿Cómo lo más fácil? Yo no dormí toda la noche, no puedo más. El tipo me dice: hiciste lo más fácil, porque lo más difícil es hacerlo, llevarlo a cabo. Y llevarlo a cabo, y fíjense la paradoja, McDonald's me mandó a hacer un curso para hacerme dar cuenta que me tenía que ir de McDonald's. Entonces vuelvo en el avión, aterrizo, me espera Flor, mi señora, me dice: hola Horacio, ¿cómo te fue? Maravilloso, dice: el mejor curso de mi vida. En serio, sí, voy a renunciar. ¿Cómo vas a renunciar? Se me acaba de decir que hiciste el mejor curso de tu vida. Voy a renunciar, me di cuenta que tengo que hacer algo distinto. Ahí tenía 39 años. Imagínense que toda mi carrera, durante 20 años, yo lo único que soñaba era ser gerente general de una compañía multinacional. Y cuando llego a hacerlo, digo: esto era. ¿Y ahora qué? ¿Viste cuando decís: soy yo, sos vos? ¿Viste cuando las parejas se separan y dicen: no sos vos, soy yo, perdoname, vamos a separarnos? Digo: no puede ser. Y finalmente tardé 6 meses en tomar la decisión para irme y renunciar. Y ahí, que vamos a arrancar un poco con esta presentación que me va a ir acompañando, hay momentos en la vida que uno tiene que empezar a tomar decisiones. Ustedes que son más chicos van a tener muchas decisiones que ir tomando y recorrido que van a ir diciendo. Algunas decisiones que tuve que tomar fue esta. Después de estar casi 21 años trabajando en las mejores compañías del mundo, terminando siendo uno de los mejores ejecutivos del mundo, digo: chao, me voy. Me dan esta plaquita linda, hermosa de vidrio: chao, besito en la frente, te vimos, Horacio. Me fui con esa linda plaquita, me acuerdo, esa es la foto de mi escritorio en ese momento, y me termino yendo porque ya tenía claro que tenía ganas de hacer algo, y ya me daba cuenta que a mí algo que me apasionaba eran las personas, y algo que me apasionaba era la empleabilidad. Yo me daba cuenta que yo fui una persona tocada con una varita mágica. ¿Por qué? Y porque tuve la oportunidad de venir de una buena familia, que me educaron siempre con el esfuerzo, que había que laburar, que no teníamos que romper el traste, que las cosas se ganan y que duelen mucho esfuerzo, que no se ganan fácilmente, que te vas a chocar y tenés que levantarte, que un día vas a llorar, que vas a tener miedo y tenés que levantarte y hacerlo igual. Y todo eso siempre se ve que me quedó arraigado de la educación de mis padres dentro de mi cuerpo para pensar y decir: vos podés, tenés que hacerlo. Entonces, digo, debe haber muchos pibes, y muchas veces de lugares, de barrios más vulnerables, que no tuvieron mejores oportunidades que otros, donde a veces conseguir un buen laburo les puede cambiar la vida. Donde tener un laburo les puede hacer tener comida en la panza. Donde tener un laburo les puede ayudar a seguir estudiando. Que de hecho nosotros pues logramos trabajar cosas que le vamos a contar y funcionó. Y así finalmente lanzamos un proyecto en Chile, porque yo en ese momento estaba en Chile, que se llamaba Tu Primera Pega, que después lanzamos en Argentina, se llamaba Tu Primer Laburo. Básicamente, ¿qué hacíamos? Esto era 2014. No existía como hoy que hoy hacemos videollamadas. Entonces, creamos una plataforma que los pibes se inscribían y le poníamos un coach, un psicólogo, un terapeuta o un experto en empleabilidad que los entrenábamos a hacer un currículum vitae, porque veíamos que 7 de 10 pibes no sabían hacer un currículum y no quedaban en una entrevista. Les enseñábamos a hacer un roleplay, una práctica de entrevista, porque los pibes por eso sentados, se miraban el piso, tenían miedo, se habían contado: yo nunca tuve laburo.
¿qué me van a tomar si no sé qué contar? Entonces enseñamos a contar storytelling, que se para, ¿qué haces de tu vida? No, mira, juego el fútbol. Ah, buenísimo, ¿qué más? Soy el capitán. Y los domingos ayudo en la iglesia de la esquina. Bueno, tenemos un montón de historias para contar. Y eso le contamos cómo traspasarlo en la habilidad. Che, sos capitán de fútbol, sos líder. Si trabajás, tenés buena comunicación. Si trabajás ayudando en la iglesia, porque tenés también trabajo y colaboración en equipo. Entonces enseñamos a cómo contar historias. Las empresas que quieren saber cómo te vas a desenvolver en una organización. Entonces, si vos podés contar cómo puedes trabajar tus habilidades en diferentes lugares, veíamos que eso aportaba. Y después, veíamos que muchos pibes no pasaban un test psicotécnico. Pero no porque le respondieran mal, porque respondían con miedo. Entonces, básicamente los entrenábamos en esas tres cosas. Cuando empezamos a entrenar, veíamos que 7 de 10 que pasaban por este proyecto, que era 100% gratuito para todos los pibes, conseguían un laburo digno, formal y decente, o sea, con un contrato de trabajo. No, me contrató mi tío y trabajan ayudándonos con un contrato de trabajo. Logramos finalmente poder lanzar en Chile, junto con el gobierno nacional, con un montón de empresas que asociamos y con todo el trabajo que hacíamos nosotros en Tu Primera Pega, creamos un primer proyecto llamado 50.000 jóvenes, 50.000 empleos. Queríamos en 4 años generar 50.000 empleos genuinos, lo que nos permitió, obviamente, lograrlo, alcanzarlo. De repente nos vemos que nos empieza a llamar el Senado de Chile, siendo argentino, junto con la Organización Internacional del Trabajo, para que diéramos nuestra mirada sobre el empleo juvenil, sobre una ley que se llamaba Ley de Estatuto Laboral Juvenil, era cómo darle beneficios a las empresas fiscales para que mejoraran la oportunidad del primer acceso al primer empleo. Entonces de repente decíamos, che, pará, empezamos a hacer ruido nosotros. Ahora ya nos escucha un Senado, nos escucha un presidente de la Cámara del Senado, y después una de las cosas más lindas nos llama Naciones Unidas. Y tengo la satisfacción y el orgullo de contarle a mi hija, de hecho tengo grabado el video todavía para mostrarle un poquito más, un poco más grande, de dar, lamentablemente con la bandera chilena, pero estaba en Chile, dar mi primer discurso en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para contar qué estábamos haciendo en el otro lado del mundo sobre el empleo juvenil. Se llamó, fíjense cómo un pibito que venía de un pueblito de Pergamino, de una escuela pública, de repente estaba en Naciones Unidas hablando sobre empleabilidad juvenil y cómo podíamos nosotros contar lo que estábamos haciendo más allá del mundo. Yo estaba ahí, lloraba de la emoción, la verdad que lloraba de la emoción, porque digo, wow, para mí es un sueño estar en Naciones Unidas y poder dar este aporte. Y eso fue algo que siempre me logró a mí ser inquieto. O sea, a mí me decís no y me encanta que me digas que no, o me dobla el desafío. Cuando alguien de mi equipo me dice, no sé si va a funcionar, me encanta que me lo digas, porque va a funcionar. O sea, me gusta que me digan que no, porque me motiva a hacerlo doblemente. Y si tenemos que traspasar una pared que tiene 4 paredes, y la vamos a traspasar con más cabezazos, pero la vamos a traspasar. De repente, del otro lado del charco, de Europa, ven lo que estábamos haciendo en Argentina y Chile, y nos premia el rey Felipe VI de España como el mejor premio a la excelencia en empleo juvenil para Latinoamérica. De repente teníamos la oportunidad de tener un premio de reconocimiento de las instituciones más grandes del otro lado del mundo europeo. Y después, en un momento, veníamos haciendo diferentes proyectos. Nosotros siempre metíamos un poco de tecnología con la empleabilidad. Nos reconoce y nos premia AT&T. AT&T es la empresa de telecomunicaciones y de tecnología más grande del mundo, con base en Estados Unidos. Y el viaje, el premio que nos entregan era estar una semana con los capos y capas de tecnología en el Centro de Desarrollo e Innovación en Dallas. Yo de hecho sigo hablando inglés quichua. O sea, imagínense que para mí fue un problema no hablar bien inglés. De hecho, mi hija tiene 11 años, me dice, papá, tranquilo, yo voy a ser tu traductor. O sea, que cuando tenga 18 años me dice, yo quiero ser tu business partner, me dice. Fuimos a Dallas, y estar en Dallas era estar en la meca de la tecnología. Esto fue en el 2018. Y nos explota la cabeza. Estábamos con tipos que estaban y mujeres que estaban desarrollando proyectos que recién iban a salir a la luz en los próximos 5 años. De repente se había una silla que estaban desarrollando, la estaban desarrollando para ponerla en África, que vos te sentabas y te tocaba, no sé, y te medía el pulso, te sacaba sangre, etc. Te hacía los primeros testeos para entender a gente que nunca se hacía un testeo médico, un prechequeo médico. Andaba con un solar y te imprimía un papelito que resistía el agua, la lluvia, las tormentas, y te decía si tenías que visitar a un médico de manera urgente. Visitar a un médico para ese lugar era hacer 500 kilómetros de distancia, no sé, en caballo, en burro. Pero bueno, ya era algo distinto. Los tipos se dedicaban a desarrollar ese tipo de tecnología. Cuando agarraron lo que decíamos nosotros, los que te ponían los mejores hackers a trabajar para ver cómo te atacaban tu plataforma.
La nuestra duró 0,1 segundo, la rompieron toda. Che, es vulnerable a todo, no tiene resistencia. Nada. La peor que presentó fue la nuestra, porque nosotros no veníamos del palo de la tecnología, veníamos del palo humano, del palo de las personas, del palo de la empleabilidad. Entonces nos dijeron, che, lo que están haciendo está bueno, pero no es por acá. Sigue haciendo esto como algo social, sigue trabajando con el empleo, pero mi sueño cuando yo me voy de McDonald's, yo quiero hacer una empresa que sea extremadamente escalable. Yo quiero hacer una empresa que no pare de crecer y que el día de mañana sea un unicornio argentino que diga, che, esto lo hizo un loco de que nació en Pergamino y que mirando esta ola que reconoce todo el mundo. Ese era mi sueño, y es mi sueño. Entonces nos volvimos a este viaje todos derrotados, pues nos volvimos derrotados, dijimos, ¿qué hacemos? Siento que romperlo todo. Y bueno, seguimos trabajando, creamos una fundación que trabajábamos mucho, de ahí donde vinimos a Pergamino, y lo conocemos, y empezamos a trabajar con diferentes proyectos de empleabilidad, y nos quedamos pensando, ¿qué hacemos? Y un día, jugando a la PlayStation, me acuerdo, en Chile, a la noche había acostado mi hija, nos quedamos jugando a la PlayStation, nos miramos, en ese momento mi amigo, mi socio, y nos decimos, ¿y si hacemos un videojuego que pueda permitirnos entender si una persona hace macho o no con una compañía o un laburo, y rompemos todo lo psicotécnico, todo esto natural que sirve, pero hoy con el mundo tecnológico vamos más allá? Y veíamos dos cosas importantes. Una, el mundo gaming iba a crecer un montón, y más allá de simplemente una PlayStation, iba a crecer los esports, iba a crecer muchísimo la industria, y de hecho, del 2018 al 2020, la industria duplicó el valor en el mundo. Pocas industrias duplican el valor en el mundo. La segunda, decíamos, ¿y si empezamos a meter inteligencia artificial? 2018, hoy estamos todos más cancheros con inteligencia artificial. En ese momento, hablar de inteligencia artificial lo hablaban solamente los nerds o los programadores o los especialistas. Digo, che, queremos un videojuego que nos permita que la persona cuando termine de jugar con inteligencia artificial predecir cómo Horacio va a hacer match para trabajar, no sé, en X empresa del agro. Che, ¿sabes cuánto hace match? 50%. Y vamos a hacerla jugar a Rocío, y Rocío hace un match del 92%. ¿A quién vas a llamar primero? A Rocío, porque va a ser el mejor match. Digo, le solucionamos la vida a las empresas. Uy, está buenísimo. Bueno, terminamos con la PlayStation recontento, nos fuimos a dormir. Despertamos el otro día y decimos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un videojuego? No tengo ni idea, le digo. Bueno, y ahí empezamos a levantar teléfono y a llamar personas. Che, ¿cómo hacemos un videojuego? ¿Y se debe hacer un videojuego? ¿Para qué? No, queremos hacer. Ustedes están locos, nos decían. Sí, lo quería hacer esto, pero no, mira, vas a necesitar un equipo gigante. Necesitas tener primero un guionista, pues tenés que crear una historia, tenés que tener programadores, expertos en QA, gente que sepa de gaming, psicólogos, psicometristas, expertos en conductas, una banda musical, un ilustrador. Yo iba anotando, ilustrador. Yo decía, ¿quién paga todo esto? Iba anotando. Y aparte no teníamos plata, o ya habíamos gastado todo en tu primera pega, tu primer laburo. Yo digo, y esa es otra barrera para contarles. Esto lo hicimos sin plata. Bueno, la plata pues salió de algún lado, pero arrancamos sin plata. Me dice, che, ¿y dónde sacamos un guionista? Yo le digo, escribí la vos, Javi, que era mi socio, pero ahora yo no soy un guionista, voy a escribir una historia de un videojuego. Bueno, hablamos con un amigo y dice, tienen que conocer a Javier Beltramino. Javier Beltramino es un guionista de cine muy reconocido, que actualmente vive en Bélgica. El tipo hizo guiones de películas de Campanella, fue parte del guión con otros guionistas, participó también en el cortometraje Meteor, que es el primer cortometraje hecho en Latinoamérica, hizo 5 videojuegos. Entonces le dice, che, queremos pedir una videollamada para contarte qué queremos hacer. Dale, le contamos la historia a Javier, que estaba en Bélgica. Che, me encantó, está buenísima la idea, me sumo. Qué bueno que te sumas, pero tenemos otra cosa que decirte, ¿qué? No tenemos plata. Y bueno, creo que se me quiere que hagamos. Entonces digo, pero le gustó tanto el proyecto que el tipo dijo, hagamos una cosa, yo les hago el guión y ustedes me pagan cuando tengan las primeras ventas. Genio, dale, listo, conseguimos guionista. Y así fuimos enamorando, teníamos que enamorar uno por uno y decirle, che, ¿le gustaba? Sí, no tengo plata. Y fuimos convenciendo, la primera programación la hicimos con pibitos que estaban estudiando en el IAE, en Buenos Aires, que eran re gamers, re programadores, le contamos la historia y dijimos, che, también déjame pagarte más tarde. Nosotros íbamos pateando la deuda a futuro, digo, ahí la va a pagar en algún momento. Nosotros arrancamos este proyecto pensando que nos iba a salir $300.000 el desarrollo. Nos terminó saliendo 750.000. Imagínense que no sabíamos lo que estaba más. Y luego construí una casa y venga y le eché el baño
Ah, ¿lleva baño? Sí, tiene que tener baño. Ah, bueno, llegamos al baño. Pero cuando vas construyendo sobre la construcción es lo mismo que haberlo hecho de primera mano. Entonces, aprendimos un montón. Y ese es el segundo aprendizaje que quiero dejarles. Muchas cosas no sabemos cómo hacerlas. Hay que aprender. Y cuando te incomodas en aprender, y capaz te sale más caro el aprendizaje de esa manera. Pero yo aprendí a ir haciendo el camino. Bueno, AT&T nos ayudó a sacar esa idea. Finalmente, después de 1 año y 8 meses, $750.000, que les cuento dónde lo conseguimos la plata, lanzamos Nahuayán en Buenos Aires para lanzar formalmente en enero del 2020 a Argentina, a Chile y a España. Vamos, salíamos a vender. Enero del 2020, marzo que es la pandemia. No teníamos un peso partido al medio. O sea, ¿qué hacemos ahora? Bueno, fueron 3 meses que fueron duros, pero hubo muchas compañías que necesitaban contratar gente. ¿Por qué? Porque las empresas de comida necesitaban despachar comida. Bimbo, por ejemplo, explotó y necesitaba contratar camioneros, gente de logística, etc. Entonces, fuimos sanidad. Nos empezaron a llamar y decían, che, yo necesito contratar gente, pero no lo puedo entrevistar cara a cara. Entonces, nos permitió ir creciendo, etc. Y ahora después les voy a contar un poquito más de historia de Nahuayán. Pero finalmente, después de un par de años, logramos que esta startup, que arrancó como una idea, hoy es una compañía argentina que está valuada en más de $10 millones hacia el mundo. Cuando uno cuenta todo esto, yo para terminar de desarrollar Nahuayán, un día, cuando nos faltaba la otra mitad de plata, vuelvo a Chile. Ahí después de trabajar tanto en McDonald's, la verdad que me fue muy bien, hice buena plata, es una carrera muy linda para hacer. Tuve la oportunidad de comprar mi primera casa, una casa maravillosa, encima de una reserva ecológica con la mirada de la cordillera de los Andes, la casa soñada para mi mujer, era la casa de sus sueños. Como vine un día le dije, voy a renunciar a McDonald's, y le digo, che, tenemos que hablar. ¿Qué? Tenemos que vender la casa. ¿Cómo tenemos que vender la casa? No nos alcanza la plata para el Nahuayán. Pero vender la casa, Horacio, necesitamos vender la casa. Bueno, la convencí, es un buen convencedor, como se habrán dado cuenta. La convencí y vendimos la casa, y con la plata de la casa pudimos terminar de desarrollar Nahuayán. Y vender la casa es invadir una línea muy delgada familiar, muy delgada. La sigo pagando otra línea de esa línea delgada. Es una línea muy delgada porque toca la fibra íntima de la familia. Pero la verdad que hasta el día de hoy tengo que agradecerle a Flor, a Ámbar, mi hija, que las dos me convencidas hasta el día de hoy me acompañan en este sueño, porque no es un sueño de oración. Es un sueño de mi familia, es un sueño de un equipo, que de hecho hay varios que vinieron a acompañarme a la charla del equipo, que hacen que esto sea real, porque uno puede tener la mejor idea, pero después lo que llevan a cabo esto es un equipo de trabajo, y creo que la capacidad que uno tiene que tener es no solo de tener una buena idea, sino tener un buen equipo, porque el equipo es que hace que las cosas sean reales, que llevan nuestras locuras hacia adelante. Después les voy a contar un poco más de esto, después les voy a contar un poco más de esto, pero en el recorrido de esto me fui dando cuenta, también, como se dan cuenta, me gusta charlar, me gusta dar charlas, me gusta poder sembrar historias chiquititas en cada una de las personas, porque creo que muchas veces uno, depende de la vida que le tocó vivir, depende del contexto y el entorno en el que vive cada uno, son los límites que uno se puede poner. Y los límites son mentales. Los límites los ponemos cada uno de nosotros. Entonces no sienta, obviamente, Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre, estudió en Harvard y seguramente por él haber estudiado en Harvard tiene otros beneficios de que fue a la escuela pública y después fue a otra universidad. Pero nos cuesta un poco más de esfuerzo simplemente. O tardaremos un par de años más. Pero poder hacer, se puede hacer. De tal manera que un día tuve esta linda historia de poder incluso lanzar mi propio libro. Los sueños me llevaron a escribir estas páginas, porque en este mundo que estamos hablando, que la inteligencia artificial y los robots pareciera que lo hacen todo, probablemente los sueños son aquello que más humanos nos hacen. Los invito a disfrutar del juego de la vida. Bienvenidos. Este libro, El juego de la vida, lo terminé escribiendo porque me acuerdo que en la entrevista que me hizo Mateo Salvato en Radio Mitrio, me dijo un día: che, loco, exploté la radio. Había gente que llamó por tu historia. Vos tenés que escribir un libro, me decían. ¿Qué pensás? Que me siento escribo. ¿Cómo haces un libro? No tengo idea, vamos a escribir un libro. Bueno, me llamó el hermano, Augusto Salvato, que es el historiador y más, también me dice: che, loco, escuché la nota, tenés que escribir un libro, bueno, finalmente me motivaron
escribí mi libro, lo lancé y trato de contar que la vida es un juego. Y si tomamos realmente entendiendo que la vida es un juego, que hoy subiste 5 casilleros, después bajaste 4. No nos asustamos, bajas 4, tiramos vueltas los dados y subimos 3, bajas 2, subiste 5. Si entendemos que la vida es un juego y le empezamos a sacar un poquito todo ese dramatismo que le ponemos, como también al emprendedor le ponemos también toda esa impronta de sos tu propio jefe, sos el capo porque te emprendés, la pasamos con culo lo que emprendemos. Es re difícil emprender, es recontra difícil emprender. No es para cualquiera emprender. Realmente ustedes me dicen es el posgrado más caro que pagué en mi vida, pero el recontra más caro, pero el más lindo. Pues me di cuenta que puedo hacer lo que me apasiona, que puedo hacer que puedo impactar a gente, que podemos hacer herramientas para hacer otras cosas distintas y finalmente hacer cosas que hacemos. Pero paguen, hasta ahora sonó todo lindo, che, una historia de pibe, que bueno, Naciones Unidas, etc. Bueno, después recibís todas balas todos los días, pagar los sueldos que no te pagó el cliente. Pasan un montón de cosas cotidianas que eso desaparece en un segundo. Me pasó el otro día que estaba en El Salvador y después les vamos a contar por qué. Porque El Salvador cerramos un convenio con el gobierno de Nayib Bukele, con el presidente extremadamente transgresor, que es el segundo hoy, era el país más inseguro del mundo y es el segundo país más seguro del mundo. Tengo la oportunidad de estar en escuelas en volcanes, en escuelas rurales, en escuelas estatales para implementar el videojuego nuestro. Y salimos de firmar contrato, todos recontra contentos, un mega contrato para este año y para el año que viene. Y al toque me llaman por teléfono, Emilia, que está por ahí sentada, Horacio, no sé, nos rebotaron 3 cheques de los clientes que no tenían fondo, no sé qué historia, tenemos que pagar sueldo, ¿cómo pasamos? Y llámame al hotel, a ver cómo da, y la llamaba a Emilia para resolverlo. Y pasé de la euforia total a deprimirme en un segundo. Y ese es el juego de la vida. Básicamente es el juego de la vida. Como que una de las cosas que uno aprendí y voy aprendiendo incluso con todos los días de mi vida es cómo aprender a tolerar esas frustraciones y finalmente después pagamos el sueldo. Finalmente lo resolvimos. Digo, a veces, y hay un dicho que quiero que se lo graben, hay un estudio que dice el 90% de las preocupaciones que tenemos nunca suceden. O sea, 9 de 10 cosas que nos preocupamos jamás suceden en la vida. Entonces, es algo que tenemos que hacer mucho trabajo mental. Cuando vos trabajás en tu trabajo mental, yo leo mucho a diferentes personas que hablan de la neurociencia y ellos dicen que el cerebro es electricidad. Y cuando vos trabajás con electricidad positiva, porque tus pensamientos son positivos, hace que tu trabajo cambie, que tu cerebro cambie. Cuando vos decís, me despierto, qué mierda, el día que voy a tener hoy, tengo que laburar, tengo que rendir el examen, vos le estás tirando energía negativa al cerebro e indirectamente van a pasar cosas negativas. Y realmente les pido que lo lleven a la práctica y van a ver qué sucede. Les quiero contar un poquito de algunas cosas que quiero que se lleven también como datos importantes. Hoy el contexto global está cambiando muchísimo. Hoy cuando hablamos de la inteligencia artificial y los nuevos trabajos están avanzando a una velocidad extremadamente violenta. Hoy estamos viviendo la velocidad más rápida de la historia del mundo de cómo evolucionan los negocios. La más rápida que nunca existió en la vida. Imagínense que nuestros abuelos nacieron en la revolución industrial y ellos se asustaron si iban a quedar sin laburo. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer ruedas de carreta para hacer ruedas de auto, dejaron de hacer motor a vapor para hacer motor a combustión y empezar a hacer carreteras. Nosotros estamos viviendo la mejor parte de la historia del mundo, que es cuando la tecnología está en su mejor apogeo, donde explota la tecnología y principalmente la inteligencia artificial, que está cambiando absolutamente toda la manera que vivimos, pensamos, trabajamos, nos relacionamos y estudiamos. Hoy una maestra en la escuela tiene que trabajar pensando que está ChatGPT. Es un alumno más adentro del aula, que es más inteligente que todos los que están sentados y que incluyo ella. Entonces, ¿cómo llevar adelante lo educativo con un mundo que está traspasado por esta evolución tecnológica? Me preguntan mucho y me toca, gracias a Dios, en todo este recorrido que hemos hecho con empleo juvenil, haber trabajado en diferentes lugares, tengo la oportunidad de participar mucho en notas de prensa, en Infobae, en La Nación, de llamar entrevistas de radio, entrevistas de televisión, porque aparte me apasiona mucho el tema de la empleabilidad y la tecnología. De hecho, me especializo, más allá de una empresa de tecnología, me especializo en esa área y en todo lo que es la reforma laboral del futuro. Entonces, me llaman bastante seguido, me dicen, che, Horacio, no vamos a quedar sin laburo, vamos a trabajar mitad humano, mitad robots, los dos. O sea, imaginemos, ¿no?, que acá 5 años, estamos hablando ni a 10 ni a 15, como yo me acuerdo que era los dibujitos animados que pasaban los autos voladores, esto llegará cuando el 2030 vamos a tener autos voladores. Hoy vamos a tener y vamos a convivir trabajando con robots
todos los días de nuestra vida. Y va a haber un robot que va a hacer una tarea que antes le hacía un humano, que ese robot no se cansa, no pide comida, no pide agua, no tiene sueño, no se cansa, no tiene sindicato, no pide aumento salarial. Entonces, los robots van a empezar a hacer tareas que hacemos los humanos. Ahora, lo más interesante que va a pasar, que en esta revolución del trabajo es, che, hay una remodelación acá, ¿cómo nos acomodamos? Y el ser humano va a pasar a ser la tarea más linda, más importante de la vida, que es ser humano. Nosotros perdimos la humanidad. Y de hecho, nos hemos convertido en los más maltratadores del ChatGPT. Ya ni le pedimos por favor. La otra vez escuché uno que le decía, me mandaste mal la foto, no era así, y yo te pago premium, te voy a sacar la suscripción. Yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, ya mañana el ChatGPT se va a revelar, nos vamos a mandar nos va a matar a todos. Tratemos bien la inteligencia artificial, estamos creando un monstruo. Pero el tipo enojado porque yo le pagaba premium y le mandó mal la foto. Digo, ¿vos le tratarías a un empleado si se equivocó? Bueno, pero no es un empleado. Entonces, pensemos que vamos a empezar a convivir con estas cosas todos los días. Y hoy el mundo se conecta entre la mano humana y la mano robótica. Y estamos viviendo, lo más lindo, nosotros estamos viviendo esta revolución de la industria 4.0, que es la revolución industrial 4.0, que básicamente lo que busca esta revolución es hacer que las empresas, sé que hay empresarios acá, sean más competitivas, sean más productivas y ganen más plata. O sea, estamos en el mejor momento. Y el humano va a hacer el trabajo de humano y va a cobrar más plata y va a trabajar menos. A eso está yendo el mundo. Está yendo a reducir la jornada laboral y que cobremos más. Por estas tareas que lo hace una máquina. Y nosotros vamos a supervisar que esa máquina lo haga bien. Hoy me acuerdo de un chico que era diseñador que decía, cuando veía que ya la inteligencia artificial hace mejor diseño que el diseñador en tiempo rápido, récord, decía, che, no, quedar todo sin laburo. Te vas a quedar sin laburo si no aprendes inteligencia artificial. No te vas a dejar sin laburo la inteligencia artificial. El que puede dejar sin laburo es el que sepa manejar la inteligencia artificial. Entonces todos ustedes, no importa que van a estudiar, pero metan la inteligencia artificial. Tienen que aprender a manejar inteligencia artificial. Yo cuando fui a buscar mi primer currículum, yo tengo que dejar currículum, chicos, tengo que ir a un lugar y dejar un papel. Y, hola, ¿están buscando laburo? No, bueno, te lo dejo por las dudas. No sabemos si buscaban laburo. Después aparecían los avisos del diario y ya ibas con un poquito más de foco a buscar laburo. Yo en el currículum ponía que sabía PowerPoint y Excel. Los que son un poco más viejos se van a acordar de esto. Los más chicos no sé si conocen el PowerPoint y el Excel. ¿Quién va a poner que sabe PowerPoint y Excel? Y si sabías Excel y manejaba las tablas dinámicas, eras Dios en ese momento, porque eras un grosso del Excel. Hoy tenés que poner tu currículum qué dominio de herramientas tecnológicas estás teniendo. Mira, tú sabes manejar Gemini, tú sabes manejar ChatGPT, maneja hasta diseño gráfico, maneja CapCut, maneja Adobe. Listo, lo incorporo. Y los que somos más de 40, metámosle pata, porque vamos a quedarnos atrasados. De hecho, la principal crisis de laburo que se van a venir son los post 45 años. La gente que no se puede ayornar a las nuevas tecnologías. Nos va a pasar por arriba. Es una ola que nos va a frenar, no nos va a esperar y nos va a pasar por arriba. Pero lo más interesante, que lo que tenemos más de 45, yo que ya puse una empresa de tecnología, me di cuenta a los 40, fui inteligente, pero lo más interesante es que tenemos nietos, que tenemos hijos adolescentes, o que tenemos compañeros en el laburo, que son pibes, sentate al lado, che, ¿cómo manejas ChatGPT? ¿Me enseñás? Empiezan a aprender. Entonces, hoy estamos en una reconversión en el mundo laboral, que el joven tomó ese poder que maneja muy bien la tecnología, y el adulto que no la maneja bien, che, te necesito. No somos competencia, ahora nos ayudamos uno a los otros. Y esa es la nueva reconversión laboral que estamos traspasando. Y no nos la están contando a nadie, la estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, si me dicen, hola, ¿qué recomendación nos dan? Estudien cualquier cosa, no importa si es medicina, si es abogacía, pero estén presentes hasta la tecnología y la inteligencia artificial. Yo tengo una chica que jugó en Aboyán, nosotros ahora vamos a contar de qué se trata, pero hicimos también una versión para la orientación vocacional, que ustedes van a poder disfrutar ese juego. Le sugirió que una de las carreras a estudiar era ciberseguridad orientada a biotecnología. Yo le sabía que existía esa carrera, por ejemplo, y estoy en el mundo de la tecnología. Entonces, va tan rápido el mundo del trabajo y el mundo educativo que si ustedes no saben que están estas carreras, ¿cómo las van a elegir? Si saben que existían. Entonces, es importante poder darle la oportunidad a los adolescentes, que hoy existen muchas carreras, y entender hacia dónde va el futuro, porque finalmente, me acuerdo que me tocó una charla en Corrientes, en un pueblo,
que tiene una sola universidad que solo se estudia abogacía. Y como nadie se quiere del pueblo, todos estudian abogacía. Entonces, sobran abogados. Yo me decía, el intendente de ahí decía, somos una fábrica de abogados. Claro, nos tienen que echar a todo el pueblo, ¿sí? ¿Cuántos abogados puede haber en el pueblo? Y estudian porque es la universidad, pero no sé si estudian algo que les gusta o algo que realmente el mercado va a necesitar. Entonces, si vos querés estudiar para desarrollarte, aprender y tener un buen laburo, estudia lo que puede ser el futuro, lo que le vas a dar a ustedes en el futuro. Y hoy estamos en un mundo donde nuestro cerebro, y ahora vamos a hablar un poquito del cerebro, es un cerebro mitad tecnológico y la otra mitad más humano. Para los que no saben, el cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es el que en mi época se usó mucho tiempo, que era para estudiar. Todo lo duro, lo matemático, entraba al lado izquierdo del cerebro, que era toda la parte más dura. Del lado de derecha del cerebro es la parte de la empatía, del amor, de las sensaciones, de la creatividad, de la explosión, como lo verán en la imagen de colores. Esta generación, la de ustedes, desarrollaron por el mundo en que nacieron. Mi hija va a la tele, hace esto. Digo, no, hija, no llego a esa tele todavía, ni con el dedo puedes cambiar de canal, todavía no. Ella nació en una edad donde con un dedo accede a un montón de información. Yo tenía que ir a una biblioteca a buscar un libro y conseguir esa información. Ella me dice, che, papi, ¿viste no sé qué tal cosa? Sí, no sé, no, qué cara, le digo yo. Entró al mercado libre y dice, no, vale 12 pesos con 30. O sea, te dudan de tu palabra y te la contradicen con tecnología, güey. Pero no puedes mentirle, ya te decirle, déjame que averigüe, no tengo idea. ¿Por qué? Porque desarrollaron mucho más el lado derecho del cerebro. Entonces, esta nueva generación, a nivel educativo y a nivel laboral, le tenemos que llamar mucho más la atención desde la emoción. Che, no me importa laburar en un lugar simplemente por la plata, quiero laburar en un lugar donde tiene un sentido social, aporta valor, cambiamos el país, mejoramos la economía, reciclamos, dejo un valor. La gente ya no le importa simplemente trabajar como era antiguamente, trabajo en nadie, hacían, no sé, zapatillas en China, en bajas condiciones laborales. Ya no se tolera mucho más eso, está cambiando. ¿Por qué? Pues esta nueva generación hizo un chip distinto. Esta nueva generación también es mal denominada la generación de cristal. Ustedes escucharon hablar de eso. ¿Por qué generación de cristal? Porque supuestamente ustedes son más emocionales, más endebles, entonces dicen, ven a trabajar, no quiero más. Se van llorando, como tristes, etc. Les hacen un poco de burla con esto, pero nosotros lo que decimos es, esta generación nació mucho más conectada con las emociones. Y segundo, traspasó una de las historias más terribles del mundo que fue la pandemia. Nosotros todavía no tomamos conciencia de los adolescentes, el impacto que hizo la pandemia y en los adultos. Se estima más o menos que en 10 años va a haber el rezago de qué pasó con la pandemia en los adolescentes y los adultos. Fue algo que cambió la vida. Nosotros más o menos la peleamos, pero el adolescente lo destrozó. Entonces, hizo que todo hubo un cambio en su cerebro y en parte de las emociones. Entonces, no podemos tratar en un trabajo a todos por igual, porque es muy distinto a lo que está sucediendo. Y aparte, porque estamos presentes a un gran problema en el mundo. El problema del mundo es que el mercado laboral es extremadamente ágil y cambiante. Muy rápido. Está cambiando todo demasiado rápido. Quizás te entrevistaron para hoy y dentro de un mes ya dicen, no, o sea, que no vengas a trabajar porque te reemplacé con un robot. O te puse una inteligencia artificial. Todo es muy rápido. Está pasando realmente muy rápido. Por eso las organizaciones deben ser capaces de enfrentar estos desafíos y mejorar la capacidad de respuesta que hoy necesitamos. Lo que hoy sirvió, ubican Globant. Globant es una de las compañías unicornio de Argentina, número 1 del mundo en desarrollo de programación. Top. La acción le cayó más del 70% a lo que va del año. Es una acción que valía $350, la acción hoy vale 70. O sea, imagínense yo como inversor, perdí el 70% de la guita que puse. Y era hasta el año pasado, o 2 años atrás, era la número 1 del mundo. Es muy rápido los cambios. Entonces, ¿se va a implementar Global? Sí, más adelante, sí, va a ser adelante. Pero ese es el agilismo que tienen los negocios. Lo que hoy sirvió, quizás mañana no sirvió más. Entonces, tiene que estar todo el tiempo indagando cómo hacemos cosas distintas. Y eso es mucho más grande el desafío, incluso para los que tienen la labor pública. La labor pública tiene que ir más rápido que incluso el mundo privado. Por eso cuando hablamos, y me gusta mucho escuchar esto de trabajar las alianzas público-privadas, es que es por ahí el camino. ¿Por qué? Porque el público necesita copiar del privado, y el privado tiene que tomar ciertas cosas del público, porque entender que hay mucho más allá que tu metro cuadrado, que hay una población, que hay necesidades que cubrir. Entonces, este tipo de alianzas y mucho más en este mundo de tecnología que vivimos
es el camino que tenemos correcto. Y esto es para ustedes. Las skills son las habilidades. ¿Qué es lo que van a buscar las compañías en cualquiera de ustedes el día de mañana que dice, che, esto no es transable, esto es lo que va a diferenciar? Hay 5 competencias claves para el futuro. Una, buscan que las personas tengan pensamiento crítico y resolución de problemas. Necesitamos que la gente tenga capacidad de tener pensamiento crítico, es decir, che, puedo discernir que esto está bien, esto está mal. No me importa si soy peronista, si soy radical, si soy de Milei, que tenga la capacidad de poder distinguir si está bien o está mal, no que defiendo una bandera o un color o defiendo algo que es indefendible. Y que tengan la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque las máquinas van a hacer toda su tarea. Pero si nosotros tenemos máquinas que pueden ayudarnos a hacer eso, tenemos que tener capacidad de resolver problemas. Las empresas buscan personas que resuelvan problemas todos los días. La segunda, para mí la más importante, hoy hablamos mucho de inteligencia artificial, la segunda inteligencia más importante es la emocional. La emocional es cómo controlo mis emociones. Cómo que alguien me diga algo, yo no exploto y lo mando a la mierda y me pongo loco. Mi abuelo me acuerdo que me decía, conta hasta 10. Esa era la antigua, te llaman conta hasta 10, te responder, si conta hasta 10, 1, 2, 3, y vos como respirabas y podías contestar. Ahora hay diferentes trabajos, uno que se habla, tiene que ver con la respiración. Dice, cuando vos estás muy nervioso, hoy uno de los principales problemas que estamos conviviendo en la sociedad es la ansiedad. Yo tengo mucha ansiedad, soy re ansioso. Si no, mi equipo que se lo diga, porque me tiene que tolerar todos los días. Soy mega ansioso, y esta generación, por el teléfono, por la tablet y por el acceso a la tecnología, es mucha ansiedad. Hoy, promedio en TikTok dura un segundo lo que miramos un video, un segundo. El tiempo promedio, si te miraron 3 segundos, 4 segundos un video en TikTok, es un montón. Entonces, ese nivel de ansiedad que manejamos con un dedo, la estamos traspasando en nuestra vida. Entonces, manejar nuestras emociones es lo que va a ser un gran distintivo en el mundo laboral. Una persona que viene un tipo o una chica alterada en el mundo del trabajo y yo soy el jefe, ¿cómo reacciono? No, estás despedida, no. ¿Cómo trabajo y controlo esas situaciones? Porque el principal trabajo de un líder dentro de una organización es hacerle más fácil la vida de las personas. Marcar el rumbo y hacerle más fácil la vida a cada una de las personas que están trabajando. La tercera, tenemos que ser bichos adaptables. Tenemos que tener capacidad de adaptación. Yo me acuerdo que dicen, bueno, hay que hacer esto, listo, perfecto. Te fuiste cuando volviste, che, no hay que hacer más, esto hay que hacer esto. Ay, pero pará, me organizé todo el día para esto. Tenemos que tener capacidad de adaptarnos muy rápido, pero lo más importante, tenemos que tener la capacidad de aprender continuamente. Antiguamente uno hacía la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, aparece una maestría, un posgrado, un diplomado y punto, se terminó. Hoy tenemos que ser eternos estudiantes, porque estar todo el tiempo avanzando, entonces no puedes quedarte afuera de entender. La cuarta, tener que aprender habilidades tecnológicas y manejo de ciencia de datos. Hoy estamos llenos de datos con la tecnología. Entonces las personas tengan la capacidad de analizar datos y de sentarte con el dueño de la empresa de che, mira, analicé todo lo que vendemos en trigo, en maíz, etc. Vimos que acá se vende más la zona, acá perdimos estos porcentajes. Analizar datos para traer a la mesa la mejor toma de decisiones. El futuro está en datos y mejorar las decisiones. Y por último, algo que no tienen las máquinas y la tenemos nosotros, es la capacidad creativa. ChatGPT me puede hacer una linda foto y un buen diseño, pero la capacidad creativa de qué quiero transmitir, cuál es el mensaje que va a impactar, cómo le va a llegar a cada una de las personas, lo manejamos nosotros. Porque hay algo que la inteligencia artificial no va a hacer, que es la empatía. La empatía la tenemos nosotros, y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Hoy un médico que trabaja en Tartagal, con la inteligencia artificial puede, antiguamente llamaba al médico de al lado, de otro pueblo, che, mira, tengo este pronóstico de un cliente que me está dando, ¿qué pensás? Y no, fíjate esto. Hoy el tipo sube ese análisis médico de inteligencia artificial y puede traspasar con millones de datos en el mundo y decir, mira, en Israel se hizo esto, en Francia esto, puedo recomendar esto, etcétera, en cuestión de segundos. Ahora, el momento que se siente con la abuela a decirle lo que tiene, que le agarre la mano, la mire los ojos y la abrace, no va a ser ningún tipo de robot, va a ser el ser humano. Y ahí es donde nosotros vamos a tener esta gran diferencia. Entonces, me dicen, ahora, ¿dónde vamos a ganar y sobresalir nosotros? Siendo cada vez más humanos. Sonreír, me acuerdo que McDonald's me decían, las sonrisas son gratis. Sonreír te cambia automáticamente la actitud de cualquier persona. Automáticamente, un chiste cambia la actitud de una persona. Si vos llegás y estás atendiendo una caja para vender algo, hola, buen día, qué lindo día, las vos. Y vos decís, hola, buen día, ¿cómo estás? A mí me ha pasado que he ido a comer a restaurantes, de salir a algunas reuniones que no fueron positivas, que me ha ido mal en alguna reunión de negocios, y vas un poco con una carga emocional fea, y una piba me cambió automáticamente el día. Epa, para esa cara tengo algo. Y fue,
me trajo un traguito preparado, pero ella me trago, saca todas las malas caras. Y se me hizo sonreír por lo que me dijo. Mira, para que no te caiga mal, pues obviamente estás mal con el estómago, me trajo un pollito. Me vendió lo que quiso finalmente. Pero ella conectó inmediatamente con mi situación. No me ha atendido como este tipo mala onda que me tiene que atender. Y eso es la persona que hace la diferencia en el mundo del trabajo. Alguien que ve un poquito más. Hay un estudio que dice el 90% de las personas son mediocres. ¿Saben qué significa mediocre? Algunos, díganme algo. Para ustedes, ¿qué significa mediocre o qué le resuena la palabra mediocre? Por debajo de bueno. Por debajo de bueno. ¿Qué más? Uno más. Ayúdame con uno más. Normal. Esa es la palabra correcta. Mediocre, si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, te dicen que es algo que cumplió la expectativa, punto. Ni más ni menos. Pero la palabra mediocre como tiene mal marketing, ¿no? Uno la asocia como algo bajo. Mediocre es alguien que quiso exactamente. Le pongo un ejemplo. En McDonald's me decían, che, hola, estaba este sector. ¿Te pasas un lampazo que está todo sucio y dejamos ordenado este sector? Yo agarraba el lampazo, lo pasaba, y de repente veía que había una mancha de ketchup. Agarraba un trapo, lo limpié. Terminé de limpiarlo. Cuando viene mi supervisor me dice, ¿viste la mancha de ketchup? ¿Sí? Pues yo te tengo que pasar un lampazo nada más. Yo me restringí simplemente a la acción que me pidieron de hacer algo puntual, sino fui un poco más. Y eso, inconscientemente, cuando era pibe, me di cuenta que a veces con esos pequeños detalles estás en ese 10% por fuera del mediocre. Las personas que hacen cosas distintas son las que están dentro de ese 10%, que es la que tiene la capacidad de ir un poquito más allá de lo que están viendo hacer. Entonces, desafíense siempre a ver un poco más allá de lo que ustedes puedan ver y no solamente hacer, che, ven, pero que limpia el vidrio. Bueno, si viste la ventana que estaba al lado sucia, ¿no se te ocurrió limpiarla? No me lo pidió. Bueno, te tiene que pedir. Eso se llama iniciativa. Pero cuando la persona tiene iniciativa propia, de ir un paso más allá. Si vos tenés que contratar a alguien, ¿a quién contratás? ¿El que tiene iniciativa o el que no tiene iniciativa? El que tiene iniciativa, el que sonríe, el que no sonríe. Miren qué fácil es conseguir a uno. Es más fácil de lo que nos imaginamos. Es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Y voy a contar otra historia. Un dato que estudió, en un estudio que hizo Harvard en Estados Unidos, que lo publicó en su revista llamada Harvard Business Review, que ustedes que googlean, les invito a buscarla y a leer. Se habla muchas cosas del futuro, está muy buena. Hizo un estudio que dice solo el 10% de las personas se conocen a sí mismos. Entonces, yo me acuerdo que cuando salgo de viaje de la ruta, normalmente, ¿qué hago? Chequeo yo me toca viajar mucho, me fui a vivir a Pinamar, la oficina está en Buenos Aires, viajo bastante. Reviso el aire de las gomas, reviso la nafta, reviso el aceite, está todo bien, me voy a la ruta. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo un cheque laboral? Para ver cómo están sus habilidades, cómo están sus competencias, che, cómo está el mercado y cómo estoy yo. Pocas veces nos hacemos una autoevaluación propia. Bueno, esto es lo que hiciste, solo el 10% de las personas en el mundo se conocen a sí mismas. Todos ustedes, después gracias al municipio, con este trabajo que están haciendo y la invitación que me hicieron, van a tener la oportunidad de jugar Nahuayán, que ahora les voy a contar de qué se trata, para que puedan tener la oportunidad de tener un informe extremadamente detallado y completo para cada uno de ustedes, que a mí me hubiese encantado tenerlo, me hubiese estudiado medicina, por ejemplo. Yo estudié medicina, dejé. Estudié comercialización, dejé. Estudié marketing, dejé. Estudié comercio exterior, dejé. Ahí dije, ¿sos vos o soy yo? ¿Cuál es el problema? Y finalmente terminé descubriendo que la carrera que a mí me apasionaba era la que estaba relacionada a las personas. Y terminé estudiando licenciado en recursos humanos y empecé a los 27 años. Fíjense, me fui de 18 a estudiar. Y a los 27 finalmente terminé estudiando la carrera que fue la que me recibí. Yo me recibí a los 32. Era el abuelo del curso. Todos los pibes tenían 22, 23 años. Pero cuando ellos salían a buscar su primer laburo, yo tenía 12 años de experiencia laboral. Y muchas materias que me tocó cursar yo las hacía de taquito porque las hacía todo el día en mi laburo. Entonces me ayudó mucho a hacer la carrera mucho más fácil. Pero me hubiese encantado tener más herramientas para poder ayudarme a descifrar ese enigma que es encontrar la vocación. Nuestros adolescentes hoy tienen mucho más grande el desafío. En mi época, ¿cuántas carreras había? 15, 20, no había muchas más. Debe haber cientos de carreras para estudiar. ¿Cuánto había? A esta pipa, venga por favor. ¿Cuántas carreras hay para estudiar? 893 carreras de grado en Argentina. ¿Y cómo lo saben? El señor fue y trabajó en todo el desarrollo de Nahuayán para la orientación vocacional y está llevando el proyecto adelante. Entonces, cuando le preguntan las carreras, él tuvo que mapear todas las carreras que existen, ¿te acuerdas? Las 893.
893 carreras hay. Es un montón para elegir. Pero ustedes capaz saben todas las que existen. Y de repente decir, che, a ver esta voy a indagar. Y van a poder descubrirse de una manera mucho más profunda y quizás hacer algo que no se imaginaron en su vida poder hacer. Nosotros, una de mis inquietudes, y ya me queda poquito y vamos a cerrar, una de mis inquietudes en mi vida, yo antes de trabajar en McDonald's tuve una entrevista en Movicon. Movicon es lo que hoy es Movistar, ¿sí? Y pasé varias entrevistas. En una de las entrevistas me tocó con una psicóloga y la psicóloga me dice, bueno, y para cerrar, ella estaba como filosófica, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. Yo dije, ¿cómo no, señora? Dígame. Me dice, si fueras una estación del año, ¿cuál serías? Puta madre. Decía, digo, verano, la primavera, la flor, el invierno no será feo. Bueno, no sé qué contesté, pero no quedé, así que seguramente no era la respuesta correcta, no me contrataron. Eso me quedó rebocando en la cabeza. En un momento me quedó rebocando en la cabeza. Y fíjense que después finalmente termino desarrollando una herramienta con gaming, ciencia de datos e inteligencia artificial predictiva para ayudar a las compañías a contratar a la mejor persona. Y no te pierdas, quizás se perdieron a Horacio, esa empresa que por McDonald's le fue muy bien, y lo perdieron porque alguien no supo. La otra vez miraba que era pipa de Lautaro Martínez, fue en Boca que lo rechazaron, ¿no? Correcto, sí. Lautaro Martínez lo rechazaron en Boca porque no era, supuestamente era un tipo que no tenía buen estado físico, no iba a ser bueno. No fue bueno, ¿no? Mirá dónde estaba ahí. ¿Cuántas veces las compañías se pierden talento por no tener herramientas para poder detectar talentos? Y eso tampoco somos Terminator, che, que digo, esta es buenísima, no tenemos funcionarios. Somos humanos, también podemos equivocarnos. Si podemos tener herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones, fue por eso que basados en esta frase de Platón dice, vos podés conocer mucho más a una persona en 1 hora de juego que en 1 año de conversación. ¿Por qué? Porque jugando las personas se muestran más genuinamente, más como son. Yo me acuerdo que acá teníamos Carlitos. Carlitos era un chico más bueno que el pan, calladito, centrado, data entry. Hola Carlitos, buen día señor, ¿cómo le va? Era amable. Entonces nos faltaba uno para jugar al fulbito. Che, Carlitos, ¿querés venir? Sí, si no me molesta, yo me subo. Carlitos, era la yunta. No, a primera me tiró contra el alambreo. No, para ver Carlitos, cómo era Carlitos. Porque Carlitos se mostró realmente como era jugando. Y en el trabajo se comportaba de una manera para mostrar una imagen de él quería mostrar, pero no era así. Entonces, lo que te permite el juego es realmente sacarle la ficha a la gente y entender realmente cómo es cada una de las personas. Y como nosotros nos enamoramos de esa historia, nos enamoramos de pensar que ustedes, hay un estudio que dice 9 de 10 pibes juegan a un que otro videojuego, hablemos del futuro. Busquemos cómo me conecto con los futuros trabajadores de una manera distinta, si jugando van a mostrarse cómo son de manera más genuina, si jugando le voy a sacar mejor la ficha, y para eso decía, che, te muestro manchas. A mí me acuerdo que en el psicotécnico, que evidentemente me fue bien, o fue McDonald's, en el psicotécnico en un momento me mostraban manchas y yo la verdad veía monstruos acogotando al otro. Pero yo no puedo, digo, eso no va a contratar nadie. No, mira, estoy viendo pajaritos de colores volando por el obelisco y irradiando amor. Ah, mira qué interesante tu mirada, me decía. Yo fui diciendo cualquiera, pero yo no veía eso realmente. Algo me pasaría en mi cabeza seguramente, pero yo no veía exactamente eso. Entonces, ¿y cómo no podemos crear algo distinto, más innovador, más cercano? Para poder sacar la ficha a la gente y decir, che, ¿sabes qué? Este para este es bueno, no te lo pierdas. Che, este para este le va a costar el doble. Entonces yo sé que le va a costar el doble, siempre me toca ayudar de antemano. No voy a decir, viste que te equivocaste en la contratación, no, ya sabía que le iba a costar el doble, pero no hiciste nada. Entonces no haces nada, le va a ir mal. Si haces algo, le va a ir bien. Y si vos le haces algo por la persona, esa persona no se olvida nunca más en la vida de vos. Si algo que aprendí en McDonald's, gracias a un mentor que tuve, me dijo, ahora, cada persona tiene algo intrínseco guardado dentro, se llama la motivación. Uno piensa que la motivación es la misma para todos. Quizás algo motiva mucho más hacer una carrera política y ser intendente el día de mañana. A mí me interesa crear una compañía que crezca en el mundo y quizás a ella le interesa tener una vida en paz, que no le joda a nadie. De hecho hay un dicho que dice, la gente feliz no jode, es verdad. La gente feliz no jode a nadie. La gente está feliz, te hincha la bola, te jode. Entonces, queremos buscar cosas que nos permitan hacer que las personas estén más felices laburando.
que los pibes puedan estar más felices estudiando lo que quieren. Entonces, ese fue un poco la obsesión que nos agarró cuando creamos Nagoyan y dijimos, bueno, hagamos algo, hicimos esto. The video game. The world is faced towards an unprecedented climate catastrophe. The poles and glaciers are melting. And in the last 48 hours, the level of oceans is now 10 meters higher. Thousands of coastal populations have disappeared. Only a few cities have enough time, and people are starting to evacuate out of despair in the middle of chaos. But everything is not lost. In such an apocalyptic context, there is some hope. Coming up in a small vessel, you are steering the ship. For you have been sailing the oceans for years, alerting the world about the dangers of global warming. Governments have little room for maneuver. In the context of a newly global nation in emergency, the international community has a challenging mission for you. Are you ready to become a hero? Este es el juego. ¿Por qué lo pongo en inglés? Para que se incomoden. Yo los quiero incomodar. Si no lo supieron que dijo, busquen en YouTube que está, busquen un traductor y googleenlo y traduzcanlo. Tenemos que incomodarnos. No que no lo entendí. Bueno, busca cómo entender. Yo no entendí tantas cosas en la vida y me tuve que incomodar para entender. Siempre lo pongo en inglés a propósito, para que nos incomode. Lo dice alguien que habla inglés quechua. Seguimos. Básicamente creamos un videojuego que en tan solo 15 minutos te mete en una aventura, como decía la historia. Te dicen, che, hay calentamiento global, de repente empiezan a subir el mar, los océanos, empiezan a derretir los glaciares. Estás arriba de una embarcación, dice, arranca la aventura. Tenés que cumplir misiones, salvar vidas, administrar recursos. Y a medida que va pasando esta aventura, que dura 15 minutos, el algoritmo de inteligencia artificial va detectando la tendencia natural de las conductas, comportamientos, decisiones que te van tomando, para que luego el sistema va a predecir cómo Horacio va a hacer match para trabajar en Nagoyan nuestra. Si mira, para este puesto de Horacio es un match del 90%. Rocío un 95% y vamos a matarlo a Pipa. Pipa hace un 40% de match. A Pipa le hace, che, no lo contrates a Pipa. No va a hacer match con lo que está buscando. Pero no va a hacer match con este trabajo. Es como, che, me dice que Messi tiene que ir de arquero. Y no sé si le vamos a sacar mejor jugo a Messi de arquero. ¿Puede atajar? Y sí, viste, cuando ves hecho el arquero tiene alguno y la zafa. Lo va a poder hacer, pero no vamos a sacar mejor jugo. Lo que hace Nagoyan es decirte dónde la persona va a hacer mejor match para sacarle el mayor jugo posible, en el buen sentido de la palabra, a esa persona. Y hoy luego el algoritmo te tira un resultado en 15 minutos en tiempo real. Si mañana jugaran 1000 personas en una feria de empleo, terminan de jugar a las 1000 personas en 15 minutos y tenés rankeado de manera automática quién es el que mejor hace match hasta el que menos hace match con el que están buscando la organización. Uno de los grandes desafíos nos pasó que una compañía grande, cuando nos fue a contratar, el CEO de la compañía era una empresa muy vieja, de más de 100 años, tipos más ortodoxos, y le decía a la tipa de recursos humanos, ¿en serio me decís que con un jueguito de mierda vamos a decir que es mejor para laburar? Te juro que sí, no es innovador, va a funcionar. Trabajamos 1 año y medio con la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza parece una idea que hicimos junto a la Facultad de Psicología y Psicometría, que es una de las universidades, una de las facultades más viejas de la historia del mundo. Tiene 500 años de historia esa universidad, esa facultad. Trabajamos con doctores en psicología, en psicometría, durante 1 año y medio para certificar nuestro algoritmo, y nuestro algoritmo está certificado con un 91% de precisión. O sea, lo que sale el resultado tiene un 91% de precisión positiva. Y para ir cerrando, un poco, creo que escribí esta frase mía: nunca olvide de dónde venís, y estoy donde vengo. Estoy dando esta charla de donde nací, porque ahí está la fuerza para donde quieras ir. Creo que a veces, me pasó hace un tiempito atrás, tuvimos una crisis grande en la empresa. Las startups, para los que no saben lo que son las startups, son empresas con base tecnológica. Son empresas que, como veían que hoy estamos valuadas a más de $10 millones, mañana podemos estar valoradas en 0. O mañana puede ser un unicornio. Digo, son muy difíciles de llevarla a escalar, porque puede escalar muy rápido. Y 1 año fue bastante mal, por decisiones que tomamos incorrectas, y tuvo un punto de quebrar. Y me acuerdo que estaba en un nivel de depresión extremadamente fuerte, y me vine a camino. Me vine a la casa de mi mamá. Y me fui a caminar por la escuela, donde estudié la escuela primaria, pasé por la agrotécnica,
caminaba por donde yo jugaba. Me volví a reconectar de vuelta con mis raíces para volver a tomar fuerza. ¿Viste como Cocoon, que me tuve que meter dentro del huevo para volver a ser fuerte? Necesitaba tomar fuerzas y venir acá para Pergamino me volvió a tomar esas fuerzas. Bueno, logramos hoy estar de vuelta adelante. Pero me parece importante, y lo quiero agradecer por esta charla, por venir a transmitir. Ojalá se queden un poquito intranquilos. Ojalá se queden un poquito incómodos y que crean en ustedes mismos que no hay barreras, que no hay taras, que todo se puede lograr en la vida. Simplemente costará uno un poco más de esfuerzo que el otro. Pero lo más lindo que les puede pasar a ustedes es que digan que no. Cuando digan que no, su cabeza va a lograr el doble de esfuerzo. Muchas gracias. Lo diste absolutamente todo en esta primera charla en Pergamino. Espero que les haya servido. Cuando empezamos a organizar esta actividad junto a la gente de APRESID y del Arquinova, pensábamos en esto, ¿no? Cómo nosotros como adultos, este equipo que está trabajando acá en la alianza y demás, los podemos ayudar, mostrarles el mundo, mostrarles qué es lo que está pasando, mostrarles para que puedan tomar esa decisión de vida. Probablemente sea la primera decisión que tomen de manera autónoma. Entonces, todos los que estamos acá trabajando junto con César, Fran y demás, y Horacio, es esto, poder ayudarlos, acompañarlos, contarles nuestras experiencias, decirles que hay un montón de profesiones, 900, para poder hacer, incluso en un sector tan tradicional como el campo, ¿no? Que lo vemos como algo tradicional y que hoy está implementando tecnología y demás. Acá estamos para ayudarlos. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos es por ustedes, porque ustedes son el futuro de Pergamino y nosotros acá estamos trabajando para eso. Así que acá nos encuentran y los acompañamos, y cualquier cosa que necesiten nos consultan, porque estamos únicamente para eso, para ayudarlos a ustedes a empezar a caminar su camino. Muchísimas gracias. ¿Alguien alguna pregunta? ¿A alguien le quedó algo? Allá. Bien, vamos. Una consulta, ¿no? Para los que estamos en el mundo... Ahí va, gracias. Para los que estamos en el mundo más pyme, digamos, que por ahí una cuenta con un área de recursos humanos, o sea, consejos para buscar personal. Mirá, te voy a vender mi empresa, no, obviamente, pero la verdad que hay una de las... donde nosotros somos más fuertes son las pymes. ¿Por qué? Porque no tienen departamento de recursos humanos. Entonces, y el principal error en donde más plata pierden es en las contrataciones. Entonces, ¿qué haces? Eliminás el sesgo, eliminás el poder de 80 somos. ¿Por qué tenés que ser bueno porque yo doy una pyme y ser bueno tomando gente? ¿Por qué? No está escrito en ningún lado. Entonces, si vos tenés hoy, a diferencia de la nuestra, que era más ojímetro, que puede tener herramientas que te permitan ayudarte a la gestión desde la contratación, no sé, hoy hay inteligencia artificial que hace todo el proceso, desde cómo liquidar un sueldo hasta mostrarte cómo están las vacaciones pendientes. Digo, hay diferentes plataformas que son económicas, son accesibles, pero hoy con tecnología es indagar un poquito más, te permite gestionar lo que es todo el recurso humano más en la pyme y ser mucho más eficiente. Acá, mi pregunta va de la mano por ahí con... Gracias. Yo hago consultoría en recursos humanos y capital humano de manera independiente y últimamente me están diciendo mis allegados, ¿no? ¿Por qué perdés tanto tiempo leyendo currículums y no los metes en un chat GPT y que te lo saque? Me niego todavía. Y soy de tu generación y me identifiqué con todo, con tus inicios. Soy de Pergamino, viví en Buenos Aires, trabajé en McDonald's, o sea, me empaticé mucho con tu historia. Y me niego. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que, mira, hoy le decía, las personas que son un poco más de 40, 45 años para arriba, y sí, nos incomoda un poco esto, pero lo tenemos que hacer, porque si no lo haces vos, van a contratar a otra que lo hace, porque va a ser más efectiva, va a tener más tiempo. Y la verdad que en muchas de estas tareas que son repetitivas, no va a ser mucho mejor una máquina o un chatbot o una inteligencia artificial, pero después vos vas a tener esa visión humana para decir, a ver, quiero indagar un poquito más sobre este. Muchas veces todas las empresas que se encargan del reclutamiento y de la selección pierden mucho tiempo en esa parte, en la preselección. Y cuando llega el entrevistado, ya estás cansado, gastaste mucha energía en el proceso previo. Digo, para mí sacate todo lo que es aburrido para tener tu tiempo, que es más valioso de cuando tenés la persona adelante, para decir, es esta la persona correcta. No tenés mucha energía para dedicarla a ese momento, para mí eso es más crucial. O ahí sí, no lo va a reemplazar nadie. Nahuayel es una herramienta que te va a ayudar
a que te diga quiénes son los mejores talentos. Pero vos vas a definir quién es finalmente. Simplemente es una herramienta. No, por favor. Muy bien. Aquí nada más. Quiero una de los chicos, vamos. Anímense. Muy bien. Bien. Hoy en día, con 17 años, ¿cómo me recomendás a empezar a emprender o a invertir? Papá, qué lindo. Bien, me gusta. Mira, hoy, a diferencia de mi época, emprender es mucho más fácil. Porque tenés mucho acceso a información. Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, que es el creador de ChatGPT. El líder en el mundo, para contestar tu pregunta, escucha esta. El líder en el mundo en desarrollo de inteligencia artificial, ¿saben quién era? Google. Google hace 10 años viene trabajando más en inteligencia artificial. Pero Google es un monstruo. Entonces, hay un dicho que dice, los elefantes se mueven más despacio. ¿Saben cuánto hace que existe OpenAI, ChatGPT? 4 años. Es la número 1 de inteligencia artificial en el mundo. Una startup que no existía hace 4 años se comió a Google. Así de rápido se está moviendo el mundo. Entonces, ¿por qué? Y Sam Altman dice, hoy puede ser una empresa unicornio con 3 personas. Hoy puedes crear una empresa que es unicornio con 3 personas. Unicornio, que no sabe qué es una empresa que está valuada en más de $1.000 millones. Ese es el sueño de todo emprendedor, el de mañana convertirte en unicornio. ¿Por qué? Porque vas a Nueva York, se la fotito ahí y te convertiste. Es como el Messi levantar la Copa del Mundo. Bueno, para los que somos emprendedores, la Copa del Mundo es convertirnos en unicornio. Si no llego a unicornio, quiero ser un pony por lo menos, pero llegar un poquito hasta ahí. Hoy tenés muchas herramientas para poder emprender. Lo que yo te desafío, y a todo el que está escuchando también, es emprender tiene 2 cosas interesantes. Yo me equivoqué en una de estas 2. Enamorarte del problema o enamorarte de la solución. Yo en un momento cuando tenía tu primera pega estaba enamorado de la solución, no del problema. No tienes que enamorarte tanto del problema. ¿Por qué? Porque el que emprende tiene que resolver el problema. Y si vos realmente resuelves un problema realmente bueno, todo el mundo te quiere contratar. Ahora, si lo tuyo, y bueno, te voy a contratar porque, como vender stickers, qué sé yo. Digo, por eso es importante, cuando quieras emprender, estudia, busca qué problema te gustaría resolver. Y después convertirte en experto en cómo resolver ese problema. Y convertirte en experto en aprender tecnologías que resuelvan ese problema. La vas a romper. Y acá. Horacio, quiero hacerte una consulta. Aquella misión que vos escribiste en aquella charla que fue disruptiva para tu vida, después, ¿se alineó con lo que estudias actualmente? ¿Qué decía? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa me acuerdo que una de las recomendaciones que me dio el tipo fue, no les conté porque tenía 10 anillos, ¿se acuerdan? Dije que tenía 10 anillos. El tipo como se separó, se enamoró de otra mina y le dijo, la mina de los astros, no sé qué, le dijo, no, se te pone anillo la tecnología. El tipo, yo no quiero perder una piba más, entonces se vivía con 10 anillos. Esa era la respuesta de los anillos. Él no quería perder a la mujer de vuelta, entonces puso 10 anillos. Después que la escribí, que ahora te cuento lo que escribí, me decía, el gran desafío es pegar en todos lados. Pegarte un papelito en el auto, pegar en la heladera, pegar en la tablet, tenerte en el teléfono, o sea, que todo el tiempo te choques con esa visión, porque te va a costar tomar la decisión. Para mí era dejar McDonald's. Y para mí dejar McDonald's, después de 20 años, era como separarte de tu mujer de toda tu vida, no era fácil. Para mí era cortar un cordón que me costó un montón de tiempo tomar esa decisión. Después que lo corté, es como, freedom, era libre, podía hacer lo que quería. ¿Qué escribí? Escribí que quería desarrollar tecnologías que ayudaran a la empleabilidad, que impactaran en el medio ambiente y que mi hija el día de mañana me mirara con orgullo. Eso fue lo que escribí en mi visión, palabra más, palabra menos, y estoy haciendo eso. Estoy haciendo eso. O sea, porque hoy hacer lo que estamos haciendo, realmente hay gente que nos pasa con empresas que nos dicen, che, posta, contraté a alguien que cuando lo vi, yo con mi prejuicio no lo hubiese contratado, y oye, el pibe es una bomba. Entonces, ¿viste? A veces personas que están más beneficiadas o menos beneficiadas, cómo nos vestimos, cómo estamos, y el prejuicio nuestro siempre va a existir. Somos tipos prejuiciosos, somos personas prejuiciosas. Y muchas veces ese prejuicio permite no dar la oportunidad a alguien que termina siendo un talento realmente oculto. Yo me acuerdo de un pibe que terminó siendo muy bueno en McDonald's, era un croto literal. Pero ese sí tuve la oportunidad, un ojo clínico que lo ve y dije, primera vez que fui, dije, che, si no querés que te echen, andá a comprarte zapatos. Yo lo que dijo, sí, me lo acompañé a comprarse zapatos.
lo mandé a peinarse. Y el pibe vio que, che, mirá, se acerca más piba, me respetan un poco más, me pasó esto, me pasó eso. Bueno, el pibe hizo una carrera maravillosa. Te tiene que ver cómo nosotros podemos ayudar con la herramienta, en este caso, a ponerte adelante a vos, que sos un empresario, alguien quizás no lo tenías, o dar una oportunidad a alguien que no sabía que tenía algo para mejorar, y digo, che, si trabajás esto y esto, lo llevas a otro nivel. ¿Puedo hacer todo esto más? Y en cuanto a la parte técnica, entiendo que es una solución para empresas que le permite administrar mejor sus recursos, pero ¿cómo es el proceso del gaming, digamos? Porque yo lo he entendido cuando empecé a investigar un poco de la empresa, que yo hacía el jueguito, jugaba, de hecho yo lo quise hacer y me pidió un código, lo quise hacer porque entendí que iba a ser un test ocasional para ponerme en valor a mí. Y ahora creo que estoy en una confusión que entiendo que es para las empresas, o sea, te dan el juego y vos vas a una entrevista y... Nahuayán creció todos estos años, tenemos varias verticales, la principal que lanzamos fue el mundo del trabajo, digamos. Hoy tenemos una versión que es orientada al mundo educativo, que es la parte de orientación vocacional, que esa, nosotros cuando lanzamos Nahuayán lanzamos, che, quiero hacer una herramienta con un juego que diga, che, esta predicción es buena o mala para trabajar en tal compañía. Así lanza Nahuayán para el mundo laboral. Después vino y dice, che, pará, yo quiero conocerme para mí mismo, no puedo comprarlo yo como persona física. Bueno, agregamos una versión para que la pueda comprar cualquier persona. Vienen al mundo educativo, che, si algo tan bueno que en el mundo laboral. ¿Cómo es algo en la orientación vocacional que hicimos? Hoy, para hacer una idea, en el mundo educativo para la orientación vocacional se usa el test Holland. El test Holland fue creado en 1950. Siempre fue un test del año 1950. Entonces creamos esta versión del juego para ayudar a los chicos que, de acuerdo a su interés, habilidad, de conocimiento y demás, y su talento, cuáles son las mejores carreras que puede hacer mal con ese perfil de esa persona única. Entonces está esa versión de orientación vocacional, que es, ahora que le contaba que tuvo una oportunidad que el presidente Nayib Bukele de El Salvador eligió esta startup argentina para hacerlo, por lo cual hay diferentes opciones. Allá me quería preguntar. Sí. Y vamos, si les parece, vamos cerrando con esta última pregunta, por ahí nos podemos quedar aparte, pero hay que seguir con las actividades. Gracias. O sea, también me siento identificado en un montón de cosas, pero te desafío con una pregunta al revés. ¿Hay momentos en el año en que todos nosotros nos volvemos jefes y elegimos a pocas personas y normalmente no nos damos cuenta que es el momento de poner el voto? ¿Pusiste alguna vez, hace un tiempo escuché un episodio de Sherpas de los del Gato y la Caja que decían que en determinadas ciudades de Finlandia, me parece que era, los habían hecho jugar a todos los candidatos a intendente una partida larga de SimCity, ellos y su equipo, y el resultado fue público y después la gente votó en base a eso. ¿Han pensado algo así? Nosotros hicimos un video viral cuando fue Milei a la presidente y desafiamos a todos los candidatos a presidente a jugar, no quiso jugar ninguno. No quiso jugar ninguno. Los quisimos invitar, no quiso jugar ninguno. Porque es desnudarse ante la población, evidentemente no hay que querer mostrarse, pero para mí sería la mejor manera, si vos querés votarme, soy esto. Esto soy. Al contrario, debería ser más transparente que cualquiera. Sí, creo que la sociedad demanda eso, coincido plenamente. Bueno, ¿les parece que vamos cerrando por lo menos esta etapa, pasar todos los avisos parroquiales? No se pierdan de hacer el juego, el videojuego, así se llevan cada uno su test para poder seguir trabajando en la decisión y en ustedes. Cualquier cosa nos piden ayuda, ya saben, estamos acá para eso. Y los que recién llegan tienen la actividad del camión, pero también tienen las actividades acá con los chicos, con Fran y demás. Así que nos vamos a reorganizar. No sé si vos te estás yendo, si te quedas un ratito más, podemos seguir hablando en otro espacio. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los chicos que nos prestaron este rato largo y muchísimas gracias a todos.